muchos que están aquí, muchos que no están aquí, muchos en este mundo, no solo en esta iglesia, en todos lados, en otras iglesias, están psicológicamente cansados o físicamente agotados, hasta el punto del derrumbe espiritual, hasta el punto donde no se sabe a dónde llegar. Y yo creo que la palabra de Dios en este pasaje, por cierto, creo que es 100% literal. Aún las cosas que están ahí que parecen simbólicas y que no entendemos son literales. 100% literal. Usted búsquelo aquí, cualquier cosa de este capítulo es literal. No entendemos algunas de las señales del Señor, algunas de las cosas que Él dice, pero son literales. Vamos a ver estas cosas. Pero yo quiero moverme en esta mañana a una interpretación alegórica. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Eso quiere decir que yo no voy a tomar la parte literal, sino que voy a, en algunos puntos tengo que hacerlo, que es la palabra de Dios, y no quiero forzar nada de la palabra de Dios, pero quiero moverlo a una interpretación alegórica donde ustedes puedan llevárselo a sus hogares y recordar, esto tiene que ver conmigo, con cada uno de nosotros. Por ejemplo, dice el pasaje en el versículo 25, del 25 al 28, donde voy a concentrarme. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Eso es literal. Y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto es literal. Sean tsunamis, terremotos, lo que sea, pero es literal. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque va a pasar. Muchas cosas ya están pasando y van a seguir empeorándose, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto va a pasar, ya está pasando, esto es literal. Sean las potencias demoníacas, manifestadas en todo tipo de manifestaciones raras y extrañas, o sean los mismos astros, los planetas, todo está revuelto, todo, hermanos, todos. Entonces, es ahí donde llegamos. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo Cristo, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando yo prediqué al principio del año la serie sobre este capítulo, estábamos expresando todo basado en esa sección. Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Pero yo me puse a pensar en esta semana, viendo algunas cosas, haciendo algunos estudios, mirando algunas noticias. Me vino este pasaje de alguna manera aquí, leyéndolo, cuando estaba leyendo la Biblia, me quedé pensando en él. Sobre todo la expresión del versículo 25, dice, y en la tierra angustia, ¿lo pueden ver? ¿Y qué dice? Confundida la gente, ¿cómo estamos? A causa del bramido del mar y de las olas. Yo quiero pensar en la siguiente idea. ¿Cómo vivir cuando está el bramido del mar y de las olas? ¿Cómo resistir los tiempos difíciles? Cuando las aguas están no hasta el cuello, hasta aquí, ya no se puede respirar. Cuando estamos ya completamente agotados, ¿cómo resistir? ¿Cómo vivir? ¿Cómo cuando estamos cansados que no podemos más, cuando no aguantamos a nadie, cuando vemos que todo va quebrando, cuando vemos que la economía va quebrando, cuando vemos que un país que tanto amamos va decayendo, cuando vemos que hay otros países que están peores y que algunos están tratando de manifestar su odio hacia nosotros de las peores maneras, cuando vemos que la atmósfera cambia, el medio ambiente, cuando vemos la geografía, cuando vemos los terremotos, las amenazas, cuando vemos todo, cuando llegamos al centro de trabajo, a las escuelas, cuando los jóvenes llegan a la escuela y son bombardeados por veneno, por basura. Cuando usted llega a su trabajo y ve que el supervisor o los compañeros de trabajo lo tienen a usted ya que no aguanta más. Cuando usted está ya en problema con su esposo o con su esposa y no aguanta más. Cuando usted está en la iglesia cansado, agotado, ¿qué hace? Cuando está el agua, que ya no se puede más, el bramido del mar y de las olas. O sea,
Lo primero es la angustia mental de los últimos tiempos. Hay que identificarla. Hay que estar seguro, hay que reconocerla. Porque a veces no nos damos cuenta de los problemas que tenemos. Nos ahogamos y en verdad no nos hemos detenido a ver qué es lo que está pasando. Cuando uno no se detiene a pensar lo que está pasando en su vida o en los alrededores de su vida, lo que yo le llamo su medio ambiente. A veces yo llamo a mi hermana que es maestra y las escuelas públicas son un desastre. A ver, la corrupción del sistema es fenomenal. Es fenomenal. ¿Okay? ¿Para qué hablar de eso? Es fenomenal. Están pagando por los impuestos, pagando impuestos para el sistema educacional que no sirve. Y trabajando el ESCA y los exámenes que quieren, pero no sirve. Y me pongo a pensar en eso y a veces la llamo y le digo, ¿cómo está el medio ambiente en la escuela? Y sabemos de la manera en que miran a los cristianos, porque es mala, es peor, porque no comparten lo que comparte el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? Bueno, hermanos, hay que reconocer que hay una angustia mental que ya el Señor había profetizado. ¿Están conmigo? Eso es lo primero. Hay que reconocer eso. El que no reconozca dónde está, no puede saber cómo llegó, no puede tampoco saber, y mucho menos, cómo salir de ahí y a dónde mirar. Hay que saber dónde está. Bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está mi vida? Hay cristianos que están a veces desanimados por cansancios lógicos, físicos, que son lógicos, propios. Trabajan duro. Me perdonan. Trabajan duro, están pasando un tiempo difícil, la salud, etcétera, etcétera. Pero hay algunos que se enfrían sencillamente porque Satanás lo va enredando a ellos con amargura, con raíces de amargura, porque ponen el oído donde no tienen que ponerlo. Personas que hablan y no hablan bendición, sino maldición. Me perdona con esta botellita, me siento extraño tomando esto. No es ni fina, ni educada, no es nada, pero no importa. ¿Verdad que no hay problema? Estamos en familia. ¿Verdad que sí? Y es de propaganda. Si yo digo que es de AMC, ¿tú crees que nos manden una ofrenda extra para las misiones? Ok, bueno, ya la botellita solita. Es que en la mente me resulta graciosa la botellita, ¿verdad? Continuamos con la palabra. ¿Qué hacer cuando está la angustia, hermano? Vamos a ver este pasaje en pedacitos, vamos a saborearlo para entender dónde el Señor, o lo que el Señor nos dijo, donde nosotros íbamos a estar en el futuro. ¿Dónde? Dice el pasaje en el siglo 25, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lo primero que hay que reconocer que hay angustia por la confusión. Dice el pasaje, repito, donde el Señor da la advertencia de lo que va a pasar. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. Dice angustia de la gente, angustia. Ahora, ¿por qué va a haber angustia? Porque van a estar confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto es literal, repito. Yo no voy a meterme ahora a describir las cosas que están pasando, los terremotos y los tsunamis que son más que antes y que van en aumento. No voy a decir nada de eso. Pero sí quiero que a nivel espiritual usted piense en lo siguiente. Usted probablemente viva experiencias donde las aguas, el bramido del mar de la vida, las olas le estén ahogando. Y por eso usted se va a sentir en angustia y confundido o confundida. Pero el Señor lo tenía planeado. Fríamente calculado. Y eso es bueno. Porque eso nos dice que van a haber tiempos donde el Señor nos va a dar el refrigerio, que ahorita lo vamos a ver, pero donde Él nos va, antes de dar el refrigerio, purificarnos como oro. No se puede ser un cristiano firme, verdadero. No se puede ser un buen discípulo si no se experimenta la angustia de la época. Y dirán, eso no es verdad. Nosotros somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no sufren. ¿En qué planeta vive usted?
hijos de Dios sí sufren. Tanto al mundo no cristiano como al otro, los dos. Recibimos en el correo lo que se llama bill, ¿verdad que sí? No hay diferencia de la fe a la hora de recibir un bill. No. Tanto uno como el otro está formado por un organismo, por órganos, por un mecanismo, por un sistema que se enferma. Tanto uno como el otro puede tener cáncer, puede tener todo tipo de enfermedad, porque el Señor nos hizo así. Pero hay una diferencia muy grande. El mundo vive experimentando la confusión. Hermanos, quiero decirles aquí lo primero que quiero que ustedes se lleven. Nosotros vamos a estar tristes, podemos, bíblico. Vamos a estar en angustia, vamos a estar en agonía. Puede pasar y pasa. Pero lo que no puede pasar es que estemos así porque estamos confundidos. Dice el pasaje que en aquella época, cuando eso pase, dice que va a haber confusión. Y la confusión de la gente va a ser ¿por qué? Perdón, la angustia va a ser ¿por qué? Ya lo dije, por la confusión. ¿Están conmigo en lo que estoy diciendo? ¿Me pueden seguir? ¿Pueden seguir el pasaje? ¿Lo que dice? Hay una conexión ahí que no podemos perderla. Porque si la perdemos, entonces perdemos el sabor del pasaje de la palabra de Cristo. Cuando hay angustia porque hay confusión. El mundo tiene confusión. Y es aquí donde nosotros somos diferentes. Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios todo lo sabe. Si usted cree que Dios todo lo permite o Dios todo lo hace que ocurra, que Dios todo lo tiene predestinado, usted crea lo que usted quiera. Lo que Dios pone en su corazón es usted y Dios en ese aspecto. Pero sí hay una cosa que es común para todos. No puede haber confusión como la del mundo. Y si usted está en esta mañana con angustia, con dolor, con tristeza, y quiero decir algo más, la palabra angustia que aparece aquí, ¿saben lo que significa? Significa literalmente presión. No la presión, estoy bajo presión, es presión de cárcel. Y qué interesante cuando el Espíritu Santo inspira a sus escritores a escribir así, porque nosotros cuando estamos en angustia estamos precisamente en una cárcel. No hay salida. No hay escape. Y lo más triste es que es producto de la confusión que hay. Y esta mañana yo quería hablar entre los muchos puntos porque nosotros a veces vivimos en tiempos difíciles. Y yo me di cuenta que muchos cristianos viven en tiempos difíciles porque ellos mismos se confunden, no buscan la palabra de Dios y cuando la leen y la buscan y la conocen, no la siguen. Una cosa es leer y estudiar la palabra, conocerla, y otra cosa es seguirla. No te dejes confundir. Y vienen tiempos de confusión, de que vienen. Yo no quiero confundir a nadie, mucho menos a los jóvenes, pero vienen tiempos, hermanos, y prepárense, en que la NASA y mucha gente van a estar confirmando, entre comillas, y diciendo, sí hay vida extraterrestre. Claro, ellos no van a decir la segunda parte, que esa es la verdad de nosotros. Son demonios. Es una estafa demoníaca. Ustedes van a escuchar muchas cosas, hermanos. Muchos países están declarando públicamente muchas cosas. En este país a veces no se ponen muchas cosas en las noticias porque el gobierno a veces me van a decir, pastor es comunista, no soy comunista, ni socialista, ni nada de eso, ¿ok? Pero soy realista, tengo los pies en la tierra, y si usted lee noticias de otros países, el periódico de otros países, si usted compra un periódico de Francia, o de Alemania, o de España, usted va a ver cosas que no se ven normalmente, fotos que no se ven normalmente, usted va a decir, uy, esa foto, ¿de dónde salió eso? Bueno, nosotros no tenemos problemas porque nosotros tenemos misioneros. Y los misioneros ya se están encontrando con extraterrestres desde hace siglos. Se llaman demonios. Y el mundo está confundido. Y la NASA está a punto de darle statements y frases y cosas. No
sabe ni cómo exponerlo, y están estudiando qué van a hacer. Y los ingenieros físicos están asombrados de cómo van a presentar las cosas que han visto y escuchado, y los astrónomos que han estado allí son gente inteligente, no son locos, no son esquizofrénicos, declarando cosas que vieron, sí, manifestaciones de demonios. Porque en aquellos días las potencias del cielo se van a entretecer. Y nosotros sabemos cuáles son las potencias del cielo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra, díganlo. Entonces nosotros sí sabemos, no tenemos que ser ingenieros físicos, ni astrofísicos, ni químicos, ni tremendos matemáticos, ni astrónomos para entender esas potencias, quiénes son y lo que hacen. Hermanos, yo estoy diciendo esto porque créanme, eso es tema entre jóvenes. Y a veces los padres no saben qué responder, ni siquiera a veces discutimos esos asuntos a la luz de la Biblia. Vienen tiempos difíciles en que el mundo no va a saber explicar las cosas. Mucha confusión. Vamos a lo más simple. Vienen tiempos, y estamos viendo tiempos, en que vemos la economía quebrar, los trabajos en peligro, la gente va a trabajar con estrés, con presión, confundidos, pensando que al final del trabajo, del turno de trabajo, le van a decir, you are not needed any longer. Usted no está necesitado ya más en esta compañía. Y vivimos con gentes también confiando en que están seguros, pero la verdad, la confusión está que hasta están confundidos lo que es, lo que no es seguridad. ¿Están conmigo? Lo dice el pasaje también. Que desfalleciendo los hombres por el temor, o sea, va a haber, ¿qué es lo primero que dije que dice la Biblia? Angustia debido a la confusión. Hermanos, no se confundan, lea la Biblia. Si usted se siente mal, lea la Biblia, no se confunda. No, lea la Biblia, ore, busque la comunión de los creyentes para que les ayuden a aclarar su mente. No esté solo y aislado, envuélvase en la obra, busque el pueblo de Dios, no se confunda. Pero hay algo más, dice el pasaje, que va a haber desfallecimiento. Dice el versículo 26, desfalleciendo, no solo va a haber angustia, sino que va a haber desfallecimiento, desfalleciendo los hombres por el temor. La angustia es por la confusión, pero el cansancio agotador va a ser por el temor. Y busquen las noticias, usted va a ver que el nivel del temor está en aumento cada vez más. Hay temor por lo que el Congreso decida con la inmigración. Hay temor por lo que el Congreso decida ahora en enero, cuando se reúnan otra vez, se ponen o no se ponen de acuerdo con el presupuesto. Hay temor por las deudas. Hay temor por lo que China pueda o no pueda hacer. Y bueno, estamos ahora nosotros teniéndole miedo a estos países así. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y vemos a los comentaristas y a los políticos diciendo, ¿saben qué? Quizás la única solución sea vender la Florida. No se queda pensando. ¿Usted cree que esto es chiste? ¿Quiénes lo han propuesto? ¿Qué droga se levantó este congresista hoy? Yo me río de esto porque yo trabajaba con, y he dicho mi testimonio, trabajaba a veces con pandillas y cosas, pero miren hermanos, yo he visto milicias. Yo trabajaba en una zona que se llama Popca, allá en Orlando. Ahí se hace un llamado de milicia y lo que aparece de gente armada son un ejército que la gente no tiene ni idea. Una pila de reyes mascando tabaco con un fusil, y no un fusil cualquiera. Buenas armas. Y yo me pongo a pensar, bueno, vayan y digan eso ahí en la Popca. No van a fusilar. Cuando comenzamos a plantar la iglesia Baptist Church, me acuerdo que existía un chapter, un capítulo del Ku Klux Klan. Yo iba y me le acercaba a darle tratado de la iglesia. Ellos me miraban como, este es un extraterrestre, este es hispano. Cristiano, evangélico, un bautista de ahí en la esquina, de la iglesia del Exai, ahí estaba en la esquina. Y viene a darnos tratados. Y me miraban a mí como, este hispano está loco. Yo me daba cuenta que miraban como, no podían concebir aquello. Y yo lo vi. Estamos hablando de hace 16, 17 años, y ahí está todavía. Yo digo esto porque a veces los políticos hablan y hablan, y lo que hacen es sembrar
confusión, angustia. Pero lo peor, que lo que estoy mostrando, le están sembrando el desánimo y el cansancio. Esta palabra literalmente que el Señor utilizó para desfallecimiento significa desánimo. Qué interesante. Y estaba profetizado por Cristo que en los posteros días iba a haber un gran desánimo. Un gran desánimo. Y muchos cristianos se iban a estar desanimando. Iban a estar como aquella primera generación cuando él estaba muriendo, empezaron a morir los apóstoles que estaban ya negando la fe a algunos, y el avivamiento de los 3.000, de las 5.000 personas que habían vivido en aquellos primeros tiempos de cristianismo estaba enfriándose. Y para colmo, ya habían invadido en el 75. O bueno, ya estaba para acercarse, estaba ya Roma acercándose a ver qué iba a hacer con los palestinos, y iba acercándose en los años 70, y en ese año 75 invadió una vez más a Jerusalén y la destruyó para ya acabarse de los de cabeza con los cristianos, judíos y todo el mundo. Y en esa época, el apóstol Pedro le escribió: no se preocupen, el Señor sí viene, no se le olvide. 1000 años es como un día, y un día se hace después como chiste, se hace después play del dólar. El niño pidiendo dinero. Pero déjenme decirle algo: muchos viven con temor, desanimados, pero está bien, porque todo estaba preparado por Dios. Vamos a ustedes ahora. ¿Y usted está desanimado? ¿Cómo está usted? ¿Está usted agotado? ¿Está usted desanimado, desanimada por su trabajo, por su familia, por su esposo, por su esposa, por las deudas, por el carro que se rompe todos los días, porque no puede pagarlo? ¿Está usted desanimado? Déjeme decirle algo: si usted está desanimado, es normal, porque este es un país lleno de desánimos. Por eso es que cuando llegamos a la iglesia, vemos que el desánimo del lunes y del sábado sigue igualito. Y es aquí donde está el error. Se nos olvida que el Dios que estamos sirviendo es mayor que el problema que causa el desánimo. Desfallecimiento. Desfallecimiento. ¿Por qué desfallece su alma? ¿No crees que el mismo que le dijo a los discípulos cuando lo vieron caminando por el agua, pensaron que era un fantasma, le dijo: no temáis, yo soy? ¿Está aquí en esta mañana? Yo sé que aquí hay 2 o 3 que dicen amén. Yo me pregunto: ¿de verdad creemos eso? ¿Creemos de verdad que el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, creemos de verdad que ese Dios está aquí hoy? No se ofendan, pero yo creo que hay miles y miles de cristianos que en verdad no están muy seguros de que ese Dios es el Dios de hoy. Recuerdo, hace mucho, hace un mes y pico, prediqué un sermón, 2 sermones sobre ser conocidos por Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Digan que sí, miéntanme. Yo creo eso. Hay muchos que dicen que conocen a Cristo, pero que no han sido conocidos por Cristo. Esto no es popular predicarlo y decirlo, pero hay muchos en nuestras iglesias. El infierno está lleno de bautistas, hermano. Ustedes lo saben. Ser bautista no significa nada. Significa que usted cree en Cristo, y como creyó en Cristo, lo bautizaron en agua. Significa que usted cree en la tradición bíblica de que la persona que cree en Cristo es bautizada por inmersión. Eso es todo lo que significa. Déjeme decirle, hay muchos que han sido bañados por agua. El otro día estuve recordando aquí, le dije a mi esposa, después de en el estudio bíblico, que ese día me estaba preparando el estudio bíblico y esto es el entrenamiento de evangelismo. Y llegué por alguna razón a escuchar este testimonio de conversión, donde se convirtió un cristiano en ateo. Blake, ¿dónde se llama Blake? Un músico, un evangelista, se convirtió en ateo. Líder de esta asociación americana por los derechos de la libertad civiles. Ese hombre
fue misionero en México. Él es el autor de varios coros de niños clásicos, incluyendo los que más famosos que él hizo, los canta Bonilla, un líder mexicano que queremos mucho, de ministerio de niños. El coro dice, como es del mono, no vine del mono, no. ¿Se acuerdan de ese coro? ¿Te acuerdas de eso, Liné? Bueno, lo hizo uno que hoy en día es ateo. Dirige y es miembro de la asociación atea. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Saben por qué? Porque muchos desfallecen porque olvidan que Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Fue una conferencia en una ocasión de una persona que salía en la televisión. María Elvira lo llevaba de vez en cuando en un show, ese show que existía en la Mega, y él le dio una conferencia a los pastores, esta persona. Yo quería conocerlo, hacerle algunas preguntas, porque era sobre los musulmanes. Yo, como trabajé un año con los musulmanes, quería preguntarle. Después no me encontré que algunas cosas no las explicó como yo creo que debió haberlas hecho, pero anyway, yo fui a conocerlo, pero noté una amargura en él. Ya no es cristiano, lo invitaron porque él conocía a los musulmanes supuestamente, y yo le dije a este hermano pastor, amigo mío, oye, ¿qué le pasa a él? Definitivamente no es cristiano. Eso no, me contó algo. De hecho, él y yo empezamos juntos en el seminario, me quedé así. Pero él se apartó el día que murió, no me acuerdo si era su novia o su esposa, en un accidente. Muchos se desaniman cuando la prueba viene. Trae algo más, hermanos. Tiempo apremia. Pero es que esto es un pasaje tan fuerte para saborearlo. Y hermanos, yo quiero que ustedes entiendan la situación en que estamos. Hay angustia, ¿por qué? Por la confusión. Y no hay excusa. Hermanos, no estén confundidos. Busquen la palabra, déjense guiar, busquen a los hermanos en Cristo, vayan a la célula de oración, no se confundan, busquen, y ustedes van a ver que no van a tener angustia. Y si la tienen, la van a poder sobrellevar mucho mejor. Mucho mejor. Número 2, hablando de esto, va a haber desfallecimiento, que significa realmente desánimo. ¿Pero por qué va a haber desánimo? Ahí lo dice, ¿por qué? Por el temor y la expectación. Y esa palabra quiero que la noten, expectación. Hay mucha expectativa de lo que va a pasar. Muchos cristianos se preocupan por el futuro. Ya a veces me molesto mirando noticias de economía y algunas cosas de la física. A mí me gusta la física. Me puse mirando cosas, estaba estudiando las cosas de las dimensiones, de 3, 4 dimensiones. Hay como 20 y pico de dimensiones. Eso, uno se queda pensando, ¿cómo es eso posible? Las matemáticas, ¿cómo lo prueban? No se puede ver. Estaba viendo algunas cosas para un estudio para los jóvenes y me puse un poco desanimado porque de ahí salté a escuchar a unos políticos de unas noticias y yo me encendí porque el que tiene hijos va a mirar el futuro y dice, bueno, ahora estamos como el rey Ezequías. ¿Se acuerdan del rey Ezequías? Dios le dio 10 años de vida más. 15, gracias. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces estaba contento, bueno, y dijo, bueno, lo que va a pasar va a ser después cuando yo muera. Y muchos en los Estados Unidos están viviendo así. Yo me pongo a pensar, oye, de una manera, si hacemos la ecuación, como vamos, lo que significa es que mis hijos van a pagar más del 50% de su salario en impuestos. Y no lo ven. No lo vemos. Que estoy loco. Yo soy ignorante, que no sé nada de esto. Y uno saca una simple cuenta y dice, si ahora pagamos tanto el impuesto, si esto va así, si estas leyes se aprueban, esto va a ser así. Estamos hablando que de aquí a 15, 20 años mis hijos van a pagar y yo de viejo retirado no voy a tener nada todavía, peor todavía. Si los pastores retirados pasan trabajo y ellos sí practican la fe, es como muchos y algunos aquí que tienen dinero y se quejan. No, aquí hay pastores que pasan trabajo. Esto sí es personal porque esta es la palabra de Dios. Y está bueno ya de aplicar la palabra donde nos conviene. Quiero decirle esto en público. Si usted está visitando, esto es para todos, hermanos. Déjenme decirle algo. Uno se pone a mirar eso y dice, ¿cómo es posible que no veamos lo que va a pasar de aquí a 15, 20 años? Cuando mis hijos se casan, si tienen hijos,
va a ser una época difícil. Hasta luego. Entonces, mi mamá me estaba en eso, me llama por teléfono, y me dice, estábamos hablando, y me preguntó, porque ella me tira a veces por las cosas que yo digo de poco extremista, de política, muy ultraconservadora, y entonces me dice, recuerda, mijo, que al fin y al cabo estamos en las manos de Dios. Eso es simple, y a uno se le olvida. Y a mí, que soy el pastor, que estoy enseñando, se me olvida. Tus hijos están en las manos de Dios. Sí, Dios es el padre de padres. Yo soy una basura. Él sí es un padre. Porque aunque mi padre y mi madre, con todo, David no hay problema. Es ok. Right? Él es mejor padre que nosotros. Él sí sabe. Y luego, en 2 minutos, ¿qué hacer con el otro punto? Se lo voy a mencionar porque tenía que decir esto, porque es una carga, hermanos, mucha angustia. Y entre los cristianos, mucha angustia, y mucho agotamiento. Y no se gozan en la vida cristiana. Y a veces me dan ganas de decirle a la persona, chico, ¿por qué no te leas, olvídate de la vida cristiana si no te da gozo? Si no eres capaz de vivir por fe. ¿Cuál es la solución? ¿Están listos? Sí o sí. ¿Verdad que no tienen hambre y si tienen más aguantar un minutito? Oye, silencio, ni un amén. Está bien, yo lo digo por ustedes. La solución, hermanos, a este agotamiento espiritual que he descrito, y esta es la mejor parte, esta es la carne teológica. ¿Cuál es la solución? La solución es simple. Está en una persona, está en un cumplimiento, el cumplimiento de una promesa y está en una redención completa. Una persona, un cumplimiento, una redención. Y si usted tiene esas 3 cosas, usted está bien. No importa el partido que esté en el gobierno, no importa lo que diga Obama ni lo Obamacare y todas las cosas que ustedes vean por ahí de Care, de Care o de Scare, no sé cuál. Pero usted, déjeme decirle algo. Una persona. Dice el pasaje del versículo 27. Entonces, ¿qué va a pasar? La expresión esa, verá al Hijo del Hombre. Entonces, verá al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Una aclaración. Yo sé que esto lleva tiempito, pero tengo que aclararlo. Yo sé que los que no sepan lo que significa el Hijo del Hombre, levanten su mano. Wow. Una. O eres la única, muy honesta, o de verdad que hay un conocimiento bíblico extraordinario. ¿Saben de dónde salió el Hijo del Hombre? Levanten la mano. ¿De dónde salió esa expresión? De Daniel. Amén. Levanten la mano los que saben que salió de Daniel. Le escogí. Ahorita no levantaron la mano, pero en verdad no sabían. No importa, no saber es bueno. Me acuerdo que a mí poco me desaprueban en un examen oral. Bueno, es ético, no desaprueban. Pero el profesor había acabado de escribir un libro de Apocalipsis y empezó a bombardearme de Apocalipsis. Y con bueno fue a dar. Yo de Apocalipsis lo que más me interesa, así lo digo, lo predico, hermanos, así soy yo en eso, que Cristo viene. Amén. El resto, perdónenme, no me interesa quién es la bestia, ni el 7-7, ni cómo va a ser. ¿Okay? Lo predico, tengo como 3 o 4, el 666, la bestia, ni las 7 trompetas, ni los ángeles, no. Perdónenme, me interesa que Cristo viene y que cataliza. Y cuando yo me preguntaba, decía, no, I'm sorry, I don't know. Wow, good cuento. Él pensó que esto es un relajo para mí. I'm sorry, but I really don't know. De verdad que no sé. Y me dijo que estaba desapuntado. Ese fue mi 4º año de seminario. Claro, ese fue un solo examen de 10. Los demás fueron buenos, teología, lengua, etc. Pero cuando preguntó este hermano, él venía a dispararme. Fíjense, acabo de escribir un libro de Apocalipsis que ustedes creen que iba a bombardear. Con Apocalipsis, que lo tiene en su mente. Y con bueno pagar. Ay, Señor, me perdonó. Y si no, lo sabré pronto porque, él partió con el Señor. Cuando lleguemos allá sabremos. Un gran hermano, un gran teólogo, que más que me quito los zapatos, sus comentarios los tengo ahí, son brillantes. Anyway, pero noten lo que pasó, hermanos. Noten lo que pasó. Dice que entonces verán al Hijo del Hombre, Daniel, en su visión,
cuenta allá en el libro de Daniel que él veía a alguien como hijo de hombre, que es el que venía para salvar, etc. La visión. Simple, después ustedes lo leen. Pero lo que me interesa es que ustedes sepan es que esa es la doctrina, teología del Antiguo Testamento, los sacerdotes y los profetas, para comenzar esa gran revelación, la esperanza en el Hijo del Hombre. Desde lejos sabemos que es alguien como hijo de hombre. Pero no es exactamente un hombre. Parece un hombre, pero no es exactamente un hombre. Los teólogos judíos cuando escuchan eso se quedan callados porque saben que es así. En otras palabras, parece un hombre, pero es divino. Los teólogos judíos saben eso. En otras palabras, ellos saben que la fe judía estaba basada en uno que parecía un hombre, pero que no era exactamente un hombre, era divino. ¿Y quién es ese? Cristo. Cristo. Entonces Cristo dijo, entonces verán al Hijo del Hombre. Hermanos, ¿dónde están sus ojos? ¿Que están en angustia? ¿En problemas? ¿Sus ojos están mirando solamente en lo que está pasando, en sus circunstancias? Perdónenme, pero eso significa que entonces sus ojos no están en Cristo. Porque si sus ojos estuvieran en Cristo, entonces usted supiera que no hay nadie aquí que haya sufrido como Cristo. Y si uno se queja, mejor lo piensa dos veces. Porque usted no ha llevado una cruz. ¿Alguien aquí lleva la gran cruz? A usted no le han clavado las manos. ¿A alguien aquí? Los pies. Le abrieron un costado. Pero usted no ha sufrido. Hay algunos que han estado cerca en la guerra. Y hay algunos hermanos que han vivido la guerra dura. En cosas. Entre ellos el Señor. Su vida fue fuerte. Vivieron la muerte de cerca. Pero aquí nadie fue clavado en un madero. Por cierto, alguien aquí lo encueraron, lo pusieron desnudo delante de la gente para que se burlen de él. Tampoco. Eso se dice. Eso es mentira. Jesús lo pusieron como están las imágenes católicas, con un manto color púrpura. Mentira. Le quitaron el manto y sobre él echaron suerte. Entonces, ¿qué pasó? Dice el pasaje que le pusieron algo a cambio. No le pusieron nada, lo que dice que lo encarnecieron. ¿Saben qué significa eso? Realmente se burlaron de él, de todo ese Cristo Salvador que tenemos nosotros. Se burlaron. Y aquí nadie ha sufrido como él. ¿De qué se queja usted? Castigaron también. Sí. ¿De qué se queja usted? No tiene derecho. No tenemos el derecho ni de abrir la boca y quejarnos. Comprende algo. Ay, no me gusta el pastor ni el sermón. No me gusta, está muy largo. No me gusta aquello otro. No me gusta esa otra persona como habla. No me gusta. Hermano, si algo no me gusta, miren. De aquí nos iríamos todos. Nadie aquí ha sufrido como Cristo. Cuando yo hablo en privado con personas sobre asuntos personales, cuando me insinúan, solamente que me insinúan que sufren como nadie, a mí me dicen una cosa. Sí. Y a algunos les cuento testimonios míos. Y a algunos, pero mínimo, que no soy para, pero al menos le digo algo. Y después le digo, no, de Cristo. Aquí nadie sufrió como Cristo. También hay una promesa cumplida que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lo voy a dejar allí. ¿Por qué? Porque la redención estará completa. Quiera Dios. Quiera Dios que ustedes entiendan este pasaje y que lo vivan. Porque cuando oigan el bramido del mar, cuando escuchen las horas de la vida, donde usted esté, usted no puede quejarse tanto. No puede llorar tanto. No puede desanimarse tanto. Tiene que saber que más grande es el que está en nosotros que aquel que en el mundo, como dice la palabra, está. Tiene que saber que el Señor, nuestro Redentor, se acerca. El Hijo del Hombre parece un hombre, pero es divino. Es nuestro Dios, es nuestro Salvador, Rey de reyes y Señor de señores. Tiene que saber que cuando usted se sienta desanimado, estresado, hay alguien más poderoso
que Satanás y que los extraterrestres estos que son demonios, les quieren poner títulos y planetas. Déjenme decir, levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención